Diplomática entre España y México. Hoy conocíamos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió recientemente una carta a Felipe VI en la que le instaba a reconocer el agravio que supuso para su país la conquista de México por parte de Hernán Cortés y pedir disculpas por ello. Así lo explicaba el propio Obrador a través de un vídeo. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. ¿Cómo? ¿Que los españoles hicimos qué en México? Pero, por favor, ¿cómo va a haber organizado una matanza a Hernán Cortés? Hermanos mexicanos, fijaos en cómo iba vestido. Con esas mallas no se puede organizar una matanza, como mucho una edición de Fama a bailar. Las palabras de López Obrador han generado un evidente malestar en el gobierno de España, que descarta pedir disculpas por cualquier acción del pasado. A través de un comunicado, el Ejecutivo asegura que la llegada hace 500 años de los españoles no se puede juzgar con las consideraciones contemporáneas. Además, el gobierno reitera su disposición a seguir trabajando conjuntamente con el Ejecutivo mexicano. Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo era tajante al anunciar que Felipe VI no pedirá perdón a México. El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado claro el Gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, efectivamente, Felipe VI no pedirá perdón y tiene sentido. Vale que los españoles conquistamos México y le llevamos la viruela, la sífilis, ya está la Inquisición. Pero estamos empatados. Ellos nos trajeron a Paulina Rubio. Sí. La viruela se pasa, pero este maldito estribillo se te queda en la cabeza para toda la vida. Lo cierto es que lo que podía haber sido un simple desencuentro diplomático se ha convertido, como decíamos, en toda una tormenta. La polarización de la política y la precampaña electoral, donde algunos partidos echan mano del ensalzamiento patriótico, ha provocado que este tema haya copado toda la actualidad del día. Al respecto, las formaciones políticas se han dividido en dos bandos. Desde Podemos, su portavoz adjunta, Ione Belarra, daba la razón en Twitter a López Obrador por exigir al rey que pida perdón y anunciaba que si gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Una reacción radicalmente opuesta a la que han tenido los líderes de los partidos de derechas. Albert Rivera, de Ciudadanos, tachaba de populista a López Obrador. Me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso. Como no tiene proyecto económico, lamentablemente para México, se dedica a difamar, en este caso, el nombre de nuestro país y tergiversar la historia. Porque quien conozca la historia de España y de México y de otros países latinoamericanos sabe que lo que dice López Obrador es mentira. Bueno, pues Albert Rivera tiene razón. Hay ciertos populismos que se dedican a envolverse en la bandera de su país para sacar réditos políticos. Nada que ver con los líderes serios que no emplean este viejo truco de apelar al sentimiento nacional de los votantes. No, pero vamos a ver, por favor. Vamos a ver. ¿Qué es esa foto? Poner otra imagen de Albert Rivera, por favor. Esta tampoco, por favor. Poner una en la que no esté con la bandera de España. ¿Lo veis? También sabe posar con una bandera de Venezuela. Pues sí, Albert Rivera tiene muchas banderas. No las pone todas en el balcón para que nadie confunda su casa con un hotel. El líder del PP, Pablo Casado, también se ha mostrado muy indignado con la petición del presidente mexicano López Obrador y la ha tachado de afrenta a España y a su historia. Es de una ignorancia absolutamente escandalosa y, sobre todo, es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. Que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo, es algo que yo no voy a admitir. Tiembla López Obrador. Pablo Casado no va a admitir que venga un presidente de México a empañar la heroica gesta de nuestros antepasados allende los mares. Y esta es solo la primera advertencia. Como siga por este camino, le aplicaremos a México el artículo 155 y asumiremos sus competencias. Lo primero será intervenir sus restaurantes y sustituir el tequila por anís del mono. No se toma con limón, se toma con ibuprofeno para prevenir la resaca.
En fin, queridos amigos, sin duda estamos ante un hecho controvertido. ¿Cómo fue la conquista española en México? ¿Es legítima la reclamación de López Obrador? ¿Debe pedir perdón nuestro país? Para llegar a la verdad, el intermedio ha organizado un debate de altura en el que podremos escuchar argumentos a favor y en contra de pedir disculpas. Un debate sosegado y riguroso y con informaciones contrastadas. Eso sí, lo hemos llamado Cuate, aquí hay debate. Sí, el debate será de altura, pero el título está a la altura del intermedio, francamente. Vamos a analizar los principales argumentos a favor y en contra de pedir disculpas a México. El primero a favor. Deberíamos pedir disculpas porque fue una conquista cruenta, brutal. ¿No es así, Sandra Sabatés? Es cierto. Solo un dato. En la llamada matanza de Cholula, las tropas de Hernán Cortés acabaron con la vida de más de 5.000 personas, la mayor parte de ellas desarmadas. Pues sí, Cortés arrasó México con una espada. Luego los españoles nos hicimos más civilizados y ahora solo arrasamos el bar de sus hoteles con la pulserita del todo incluido. Vamos ahora con un argumento en contra de pedir perdón a México. Realmente Hernán Cortés no conquistó México, sino que derribó otro imperio, el azteca. Sandra Sabatés. Así lo señalan la mayoría de historiadores. Hay que recordar que a lo largo de la historia de la humanidad la organización política se ha basado en imperios y la manera de implantarse es a través de la guerra y la conquista. De hecho, el propio territorio invadido por Hernán Cortés había sido colonizado antes por el imperio azteca, un imperio que también llevaba a cabo prácticas brutales. Es más, Hernán Cortés, que contaba con menos de 500 soldados, pudo llevar adelante su conquista gracias a la ayuda de tribus indígenas aliadas que deseaban acabar con el imperio azteca. Un imperio contra un imperio. El error de Cortés fue hacerlo en el siglo XVI. Lo hace en el siglo XX y se forra con los derechos de el imperio contraataca. Vamos ahora con otro argumento a favor de pedir perdón a México. Ya se ha hecho más veces en relación a otros agravios históricos. Sandra Sabatés. Pues sí, es muy habitual. El año pasado Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, pidió disculpas a la comunidad judía porque su país rechazó en 1939 un barco con refugiados judíos que huían del nazismo. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también se disculpó por la represión que su país llevó a cabo en la guerra de Argelia entre 1954 y el 62. E incluso Mariano Rajoy, en 2015, pidió perdón a la comunidad judía por su expulsión en 1492 y aprobó una ley que les permitía acceder a la nacionalidad española. Pues sí, Rajoy corrigió a los reyes católicos. Y eso que es muy fan de su legado. Sin los reyes católicos no existiría América y sin América no existiría Messi. Argumento en contra de pedir perdón a México. ¿Podemos decir que Hernán Cortés violó los derechos humanos de los aztecas o es un concepto muy reciente? El concepto derechos humanos es reciente. La pregunta es si podemos juzgar con nuestra mente de 2019 unos hechos acontecidos en 1519. Además, algunos analistas encuentran matices en el hecho de pedir responsabilidades al Estado español, ya que en aquel entonces no existía como tal. La mayoría de historiadores fijan el inicio del Estado español centralizado durante el reinado de Felipe V en el siglo XVIII. Vaya, acabamos de decir en prime time Felipe V y siglo XVIII. Solo hay una forma de arreglar esto y convertirlo en televisión de verdad, sacando una mama Chicho. Pero lamentablemente ya no me sirve el traje. En fin, ya he escuchado argumentos a favor y en contra de pedir perdón a México, pero tengo una reflexión más. Amigos, revisar la historia siempre está bien. Entonces, ¿por qué no pedir disculpas? Pedir perdón no te hace más débil, te hace más fuerte. De hecho, yo en el gimnasio no levanto pesas. Pido perdón y me voy. Y creo que gracias a eso ya estoy marcando un poco los abdominales. Eso sí, no sé si deberíamos pedir perdón a México, sobre todo porque si lo hacemos deberíamos hacerlo con todos los países que hemos conquistado.